Bienvenidos al curso de Comunicación y Lenguaje. Cuando dejas de soñar, dejas de vivir. Definitivamente una frase que nos dice muchas cosas. Los sueños son como los que nos marcan el camino, los que nos dicen cuáles son las metas que quisiéramos alcanzar. Aquí no hablamos de sueños cuando duermes, hablamos de sueños cuando estás despierto. Los sueños que te indican tus metas, tus aspiraciones. Metas y aspiraciones que te indican el camino. Te pones una meta, te pones un tiempo y es un reto para ti. A partir de esas metas, planteas tus estrategias de vida. Y a partir de esas estrategias, comienzas a plantearte los pasos que debes de ir dando día con día. Ese plan es el que dirige tu vida y es lo que te hace sentir que vale la pena vivir. Si dejas de soñar, dejas de tener una razón para vivir. Y eso es vivir sin vivir. Hablaremos hoy del adverbio. El adverbio es una de las categorías gramaticales que utilizamos en la expresión, tanto escrita como oral. ¿Y cuál es su importancia? Lo veremos a continuación. Primero vamos a ver algunos ejemplos a ver si los logramos identificar. Luego empezaremos a explicar qué función cumplen dentro de la expresión y por qué son importantes. Empecemos con el primero de nuestros ejemplos. Ellos llegaron sorpresivamente. Ellos llegaron sorpresivamente. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo y luego tenemos una palabra remarcada con un color distinto. ¿Por qué es un color diferente? Porque su función es importante y es la que estamos estudiando exactamente ahora. Así que sí, como puedes adivinar, las palabras que están con un color distinto son los adverbios. Sorpresivamente nos dice cómo sucede la acción. Se sentaron junto a un árbol. Nos dice dónde se sentaron. En esa acción, mientras todos caminaban despacio. Tenemos un sujeto, un verbo y un adverbio, que nos describe la acción que nos habla del verbo. Habían salido temprano. Tenemos un sujeto, tácito en este caso, un verbo, habían salido, y luego un adverbio que nos indica cuándo sucede la acción. Digamos ahora un poquito más acerca de la función de los adverbios. Comenzaremos diciendo que los adverbios son invariables en su estructura morfológica. ¿Qué quiere decir que son invariables en su estructura morfológica? Sencillamente quiere decir que no cambia su escritura, sin importar el tiempo en el que se escribe el verbo, la persona que describe el verbo, ni nada que tenga que ver con ningún otro elemento dentro de la oración. Los adverbios se escriben siempre de la misma manera, nunca cambian en su forma de escribirse. Modifican el significado del verbo. El verbo es aquella palabra que nos expresa la acción que se desarrolla en la oración. El adverbio lo modifica, lo describe, pero no solo va a describir un verbo, también puede describir adjetivos y también puede describir y modificar otros adverbios. Así que las funciones son bastante amplias. Debemos entonces memorizar estas funciones. Describe un verbo, describe un adjetivo o describe también otro adverbio. Estas tres cositas nos tienen que quedar muy claras en nuestra mente. Tenemos los ejemplos. Un adverbio, rápidamente, que describe en este caso un verbo. La acción de hablar. Hablar rápidamente. Un adverbio que describe, que modifica el significado de un adjetivo. Son muy feos. Muy, un adverbio que está cambiando, modificando el adjetivo feos. Muy feos, más que feos. Llegamos demasiado tarde. Un adverbio que está modificando otro adverbio. Llegamos, cuando llegamos, tarde. Pero solo tarde, no, encima de que llegamos tarde, llegamos incluso demasiado tarde. Un adverbio que modifica a otro adverbio. Los adverbios se clasifican dependiendo del tipo de significado y del tipo de modificación que esté realizando dentro de la oración. Tenemos diferentes tipos de adverbios. Los más comunes son los adverbios de tiempo, los de lugar, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. En esta tabla podemos encontrar todos los adverbios que caben dentro de esa categoría. Cada uno tiene diferente significado y así es como se clasifican. Entonces,
¿Cómo podemos hacer para identificar los adverbios dentro de una oración? Tienes dos caminos. El primero es aprender la función de un adverbio, lo que hemos visto anteriormente. ¿Y cuál era la función? ¿La recuerdas? La función era calificar, describir o modificar el significado de verbos. ¿Cuál era el otro? Muy bien, adjetivos. Y nos falta uno. Adverbios. Verbos, adjetivos, adverbios. Ese es el camino más sencillo. ¿Cuál es el camino difícil? Pero si tú lo quieres intentar, adelante. Aprende de memoria todos los que aparecen en la tabla. Ese sería el camino largo. El camino corto, aprende la función y así identificarás un adverbio en una oración. Apréndetelos de memoria y así los identificarás. Dos caminos, dos cosas que podemos hacer. Puede funcionar cualquiera de las dos, la que te quede mejor. Empecemos por los adverbios de lugar. Los adverbios de lugar responden a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde sucede la acción? Estaban dentro de la casa. ¿Dónde estaban? Dentro de la casa. El adverbio te lo indica. Estaban dentro de la casa. Se escondieron detrás del auto. Se escondieron detrás del auto. Lo vi frente al parque. Lo vi frente al parque. Viven lejos de aquí. ¿Dónde viven? Lejos de aquí. ¿Dónde lo vi? Frente al parque. ¿Dónde se escondieron? Detrás del auto. Adverbios de tiempo. Responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo sucede la acción? ¿Cuándo se desarrolla la acción? Actualmente trabaja desde casa. ¿Cuándo trabaja desde casa? Actualmente. Hubo un torneo ayer. Hubo un torneo, bien. ¿Cuándo fue ese torneo? Ayer. Eso sucede constantemente. ¿Cuándo sucede eso? Constantemente. Ella lee ocasionalmente. ¿Cuándo lee ella? Ocasionalmente. El adverbio te lo dice todo. Adverbios de modo. Responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo sucede la acción? Respondió mal a la pregunta. ¿Cómo respondió a la pregunta? Mal. Respondió mal a la pregunta. Se expresó claramente. ¿Cómo se expresó? Claramente. Se levantará deprisa. ¿Cómo se levantará? Deprisa. Rompió la carta a propósito. ¿Cómo la rompió? A propósito. No fue un accidente, fue a propósito. El adverbio te describe la acción. Adverbios de afirmación, como su nombre lo dice, sirven para afirmar lo que la acción está diciendo, por si hiciera falta. Efectivamente, llegó puntual. Estoy afirmando que llegó puntual. Es como poner un énfasis. Ella sí entregó su reporte. Bastaría decir, ella entregó su reporte. Pero el adverbio le da como mayor fuerza a la expresión. Ella sí entregó su reporte. Dirá la verdad indudablemente. Dirá la verdad indudablemente. No hay duda, indudablemente. Es una afirmación. Verdaderamente. Así sucedió. Le pongo un énfasis. No basta decir así sucedió. Le pongo verdaderamente. Así sucedió. Luego tenemos los adverbios de negación, lo contrario a los de afirmación. Estos niegan lo que la acción está diciendo. Modificas el significado del verbo con un adverbio de negación. No traeré pan. Voy a ir a la tienda, pero no traeré pan. Le pones un adverbio. Y si quitas ese adverbio, voy a ir a la tienda y traeré pan. ¿Ves cómo cambia el significado con ese adverbio? Niegas la acción. Nunca digas nunca. Nunca digas de esa agua no he de beber porque el camino es largo y te puede dar sed. Nunca digas nunca. No sucedió nada. Peculiaridad del lenguaje. Peculiaridad de nuestro español. Dos negaciones. No sucedió nada. Esto es muy peculiar del español. No sucedió nada. Dos adverbios. No sucedió nada. Tampoco ha venido. Oye, ¿ya vino tu primo? No, tampoco ha venido. Tampoco ha venido. De negación. Adverbios de duda. Como su nombre lo indica, estos sirven para expresar que no hay seguridad de lo que va a suceder o de lo que describe la acción. Quizá escriba una carta. Tengo la intención. Hay una posibilidad. Puede pasar. Pero ¿será que va a suceder? Está en duda.
Quizá escriba una carta. Posiblemente ganen el encuentro. Puede pasar. Posiblemente ganen el encuentro. Pero es una posibilidad nada más. Probablemente llueva hoy. Está nublado. Parece que va a llover. Probablemente llueva hoy. De duda. Luego estos no aparecen en el listado que teníamos anteriormente, pero que creo que son importantes de mencionar. Adverbios comparativos. Cuando hacemos una comparación, generalmente de características, entre una cosa y otra, utilizamos unos adverbios. Estos adverbios son mejor que, más que, menos que, peor que, igual que, tanto como. Son adverbios. Generalmente cuando los escribimos sabemos cómo usarlos, sabemos dónde ponerlos, sabemos lo que significan, pero cuando nos piden clasificarlos dentro de las categorías gramaticales, nos encontramos con un reto. ¿Y dónde lo clasifico ahora? Bien, son adverbios. Estos son mejores que aquel. Mejor que. Estaba peor. Peor que. Pues si estás diciendo que estaba peor es porque hay uno que está mejor. Este es menos ruidoso que el otro. Menos que. Una comparación de una cosa con otra. Tampoco ha venido. Por último tendríamos los adverbios comparativos. No aparecen en el listado de la tabla, pero he considerado que es importante darles una vista. Muchas veces cuando nos encontramos con las expresiones de comparación, cuando estás tratando de decir qué se diferencia o en qué son similares dos cosas, utilizamos las palabras como más que, menos que, mejor que, peor que, tanto como o incluso igual que. Estas expresiones son expresiones adverbiales, se consideran adverbios. Cuando se nos pide clasificarlos dentro de una categoría gramatical, debemos clasificarlos dentro de estos. Tenemos los ejemplos en pantalla. Estos son mejores que aquel. Mejores que aquel. Esta palabra, lo que aparece en amarillo, consiste en el adverbio de comparación o comparativo. Estaba peor. Lo estás comparando con otro diferente. Estaba peor. Si hay uno peor, hay uno mejor. Por lo tanto, es una comparación. Este es menos ruidoso que el otro. Menos que. Estas palabritas consisten en un adverbio comparativo. Bien, esto ha sido todo por esta semana. Espero que se encuentren todos muy bien. Nos vemos en una próxima entrega.